porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de nuestro encuentro de hoy. En el marco del decreto 160 de 2014, FECODE radicó ante el Ministerio de Educación el Pliego Nacional de Peticiones 2021. Con la nueva reforma tributaria, los trabajadores del país serán quienes paguen las consecuencias del mal manejo de la pandemia. Hoy en Encuentro socializamos los 5 ejes centrales que marcan el pliego de peticiones radicado por FECODE el día de ayer ante el Ministerio de Educación. Un documento que indiscutiblemente responde a las peticiones del Magisterio colombiano y la educación pública nacional. De manera unánime, la Junta Nacional de FECODE, que sesionó el pasado martes, aprobó el Plan de Acción 2021, el pliego de peticiones del Magisterio que se radicó el 26 de febrero ante el Ministerio de Educación y la Comisión Negociadora del mismo. El petitorio a negociar con el Gobierno Nacional se compone de 5 ejes temáticos, cada uno con sus respectivos puntos a tratar. Primero, implementación de los acuerdos en el marco de la presente negociación. Este punto recoge los acuerdos que aún están pendientes por cumplir del 2019, entre ellos el proyecto de acto legislativo de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, la implementación de la jornada única, el consenso de la nueva fórmula de relaciones técnicas, la expedición del cronograma a los cursos de formación de la Tercera Corte y la expedición de la norma modificatoria del decreto 1655, entre otros. Segundo, dignificación de la profesión docente. Este eje aborda los temas relacionados con la definición de la continuidad y los porcentajes del proceso de nivelación salarial para los años 2023, 2024 y 2025, la concurrencia del Estado en el pago de las deudas al magisterio por diferentes conceptos laborales, el reconocimiento y respeto de las condiciones laborales y los derechos de carrera de los directores rurales, los docentes afrodescendientes y etnoeducadores, y la regulación de la situación laboral y salarial de los provisionales. Tercero, bienestar de los educadores. Este punto comprende lo que tiene que ver con la aprobación de las cesantías para planes y programas de vivienda del Magisterio con el Fondo Nacional del Ahorro y el fortalecimiento financiero de los Juegos del Magisterio y el Encuentro Folclórico Cultural Docente. Cuarto, salud, prestaciones sociales y FOMAC. El cuarto eje del pliego está orientado a que se reconozca la COVID-19 como enfermedad profesional, a la construcción y elaboración del nuevo pliego de condiciones y manual de contratación de los servicios médicos asistenciales y a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quinto, la escuela de la presencialidad. El último capítulo recoge el tema de la escuela biosegura con las condiciones previas exigidas por la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, la apropiación de recursos adicionales para atender la educación en la vigencia 2021, el respeto de la jornada laboral y escolar en medio de la pandemia y la inclusión de los educadores como población prioritaria para la aplicación de la vacuna. Paralelo a la radicación del pliego nacional del magisterio, en el país también fueron radicados varios pliegos regionales en medio de jornadas de movilización. Todo esto en el marco del cumplimiento del decreto 160, que reglamenta el procedimiento para adelantar la negociación colectiva entre entidades públicas y sus asociaciones sindicales.
el diligenciamiento de las listas de chequeo diseñadas por FECODE para que cada una de las instituciones educativas verifiquen las condiciones con las que cuentan y los requerimientos para la implementación de la alternancia educativa permitirá conocer la realidad de las instituciones para exigirle al Gobierno Nacional de manera unificada condiciones previas y verificables. Luego de que FECODE publicara las listas de chequeo para que los establecimientos educativos del país verifiquen las condiciones con las que cuentan y las que necesitan para poder volver a la presencialidad bajo la alternancia, maestros, estudiantes y padres de familia se volcaron activamente a diligenciar los formatos por sede y por aula, teniendo al cierre de esta emisión un consolidado de más de 300 sedes educativas públicas de diferentes regiones del país, destacando al departamento de Nariño con un aproximado de 54 sedes que han diligenciado los formularios, seguido de Antioquia con 40, Santander con 35, Huila con cerca de 30 sedes, Norte de Santander con 28 y Caldas, Risaralda, Magdalena, Córdoba y Boyacá con un promedio de respuesta entre 8 y 15. Hay que decir que dentro de ese universo de respuestas hay un alto nivel de instituciones en sedes rurales. Dentro del análisis inicial que se hace, un elemento fundamental es el elemento de acceso al servicio de agua potable. Ha sido de las tendencias más marcadas dentro de las respuestas que nos han entregado las instituciones educativas, ya que en la mayoría de ellos se nos está diciendo que la institución educativa y su sede no cuenta con este recurso básico para un retorno seguro. En segundo lugar, aparece el tema de la conectividad. Es un elemento que los maestros hacen referencia a que hay una gran deficiencia en conectividad en sus sedes educativas. Y luego aparece el tema de las dotaciones. Dotaciones en aspectos fundamentales como elementos de bioseguridad, pero además hay una evidente tendencia a resaltar la falta de personal capacitado para atender situaciones de contingencia frente a un posible caso de COVID o una sospecha de COVID en la institución educativa. Aunque la mayoría de departamentos del país ya han enviado y continúan enviando las listas de chequeo, en Cauca, Cesar, La Guajira, Tolima y Atlántico aún no se cuenta con registro de instituciones educativas. Por eso la invitación es que por sede ingresen y completen los formularios. Mediante este instrumento, FECODE busca levantar una línea de base y construir un diagnóstico nacional sobre las condiciones reales de los colegios que contribuye a argumentar la exigencia que ha venido haciendo la Federación frente a garantizar verdaderas condiciones para retornar a las aulas. Es momento para que el secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, el profesor Omar Arango Jiménez, se dirija al magisterio colombiano. Muy buenos días. Desde FECODE apoyamos a los docentes provisionales que perdieron su plaza y que hoy se movilizan exigiendo el cumplimiento y la aplicación del Acuerdo 25 de FECODE, la Directiva 01 y el Decreto 2105. Ahí están las condiciones que garantizan la estabilidad de ellos. Pero también exigimos a los sectores armados que están impidiendo el ingreso a los compañeros que pasaron el concurso que les permitan llegar a las instituciones educativas. En pasados días radicamos pliegos de peticiones por parte de nuestra FECODE, trabajadores estatales y otras organizaciones sindicales en diferentes entes territoriales. Esto a la luz del decreto 160. Entonces nos aprestamos a iniciar las negociaciones con un gobierno que es dadivoso con las grandes empresas, pero cicatero con los trabajadores y las clases menos favorecidas. Estaremos atentos a las negociaciones de los trabajadores estatales, esperando el logro de un justo incremento salarial y la asignación de más recursos para resolver los problemas que hoy tienen las instituciones educativas. Desde FECODE estamos preparando propuestas de un nuevo pliego de condiciones para los contratos de salud, procurando mejorar el servicio médico al magisterio y su familia. Haremos todo lo posible para que le cumplan con la convocatoria a los cursos a los 8.000 compañeros del 1278 que esperan su curso para poder ascender en el escalafón. No obstante, el fallo del Consejo de Estado que dio la razón al Ministerio de Educación. FECODE se ha cumplido
no pueden afirmar hoy que han caducado los tiempos del acuerdo. Pese a ese fallo, quedan abiertas las opciones para seguir reclamando justicia para con nuestros compañeros. Si bien es cierto, se necesita plata para las negociaciones y entendiendo que la crisis económica viene desde antes de la pandemia, también podemos afirmar que el gobierno puede acudir a la suspensión de los beneficios que dieron a los grandes ricos en la pasada reforma tributaria, poner a tributar a las grandes empresas y a los monopolios financieros, recurrir a las reservas internacionales y nacionales y de último, si es del caso, pues entonces sancionen a las familias pobres de Colombia. Los maestros esperamos entonces un justo incremento salarial y el respeto a nuestros derechos y reivindicaciones. Mediante la Ley 1882 de 2018, las instituciones educativas oficiales del país a través del SECOP 2 solicitan las adecuaciones de bienes y servicios bajo parámetros de contratación propios que los oferentes deben tener en cuenta a la hora de licitar. Hoy en Encuentro le explicamos el proceso. A través del SECOP 2, la plataforma virtual creada con la Ley 1150 de 2007, con la finalidad de brindar un sistema de publicidad y transparencia del proceso de contratación, desde la planeación hasta la liquidación del contrato, todas las entidades oficiales deben publicar sus procesos contractuales, por lo cual, cada vez que deseen solicitar la adecuación de bienes y servicios, el proceso varía bajo parámetros de contratación propios, los cuales los oferentes deben tener en cuenta a la hora de licitar. Ya tiene su manual de contratación y en el manual de contratación contempla esos parámetros de contratación. Ahora, la ley contempla son modalidades de contratación, entonces está la mínima cuantía, está la menor cuantía, está la licitación pública de obra, está la seleccionabilidad de subasta inversa, está la contratación directa. Esas son las modalidades por las cuales las entidades hacen su contratación pública. Es de resaltar que en el año 2018, mediante la Ley 1882, Colombia Compra Eficiente vio la necesidad de que además de que las entidades publicaran documentos, también pudieran presentarse más oferentes y que se lograran gestionar todos los procesos y actuaciones contractuales de forma transaccional mediante la adaptación al SECOP 2, un proceso al que la entidad otorgó plazos trimestrales a través de la Circular 1 de 2021, expedida el 10 de febrero, para que las instituciones educativas y entidades públicas en general se inscriban y comiencen a publicar sus procesos. La entidad estatal, cuando va a hacer un proceso de esto, lo primero que tiene que hacer es hacer todo el ciclo de su contratación, arrancando desde su plan anual de adquisiciones. El plan anual de adquisiciones es la herramienta de planeación por excelencia. Luego, con la formulación de estudios de mercado y estudios que hacen cada una de las entidades, donde estructuran desde los pliegos tipo todas las condiciones para la contratación. Y una vez tienen esas condiciones y pasan por los comités de contratación y son aprobados por las entidades, se cargan en la plataforma. Una vez se cargan en la plataforma, ya ahí empieza todo el tema de que la plataforma genera un expediente único electrónico para ese proceso contractual. En el caso de las instituciones educativas oficiales del país, la responsabilidad de hacer públicas todas las contrataciones en materia de adecuación e infraestructura son el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación, en cumplimiento con el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa y como parte del Plan de Acción del documento COMPES, que pone a disposición de los interesados documentos informativos y para observaciones dentro del proceso de estructuración. Es de resaltar que la Ley 1150 también establece que el SECOP 2 cuente con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos en conformidad con la herramienta del SECOP y el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012. La política de privatización y las campañas para fusionar centros educativos en Soacha, Cundinamarca, motivó a estudiantes, docentes, padres de familia y líderes de la Comuna 4 de este municipio a unirse para evitar la desaparición de la institución educativa Casuca. Desde hace
hace 3 años, integrantes de la comunidad educativa, líderes comunales y representantes de la subdirectiva de ADEC en Soacha, Cundinamarca, han denunciado la campaña de privatización de la educación pública en el municipio, reflejada en la entrega de colegios en concesión, la administración y contratación de servicios educativos y la fusión de instituciones. Frente a esta realidad, la comunidad de Altos de Casucá luchó para evitar que la Secretaría de Educación desapareciera la institución educativa Casucá. Lo primero que hicimos fue contactarnos con los padres de familia. Apenas ellos supieron de la resolución que unificaba las instituciones, pues ellos inmediatamente asistieron a una asamblea aquí, en el colegio. Luego los chicos iniciaron su proceso de organización y todos nos dirigimos a la Secretaría de Educación a exigir pues que nos diesen respuesta a cuáles eran las razones por las que privatizaban o pues que querían más bien desaparecer la institución. La comunidad educativa asegura que la Secretaría de Educación tenía el colegio trabajando al 50%, es decir, con aulas vacías como excusa para fusionarla con la institución educativa Gabriel García Márquez de Soacha, con el propósito de ahorrarse el rector, los coordinadores, los docentes y los orientadores. Por tal motivo, docentes, estudiantes, padres de familia y líderes de la comunidad se unieron en su defensa. Nosotros nos sentíamos vulnerados, intimidados totalmente. La Secretaría de Educación a veces mandaba personas y nos tomaba fotos como para que, mire, son estos niños, o mire, estos papás también, o estos profesores. Entonces nos daba mucho miedo que en cualquier momento pudieran venir ellos, traer policías, o que viniera de infancia y adolescencia. Entonces ese miedo siempre estuvo ahí, pero nosotros seguíamos con la idea de seguir luchando por nuestro colegio. Rescatamos el colegio Casucá. Pero por otra parte, lo más importante es decirle a la señora ministra que cumpla con su deber constitucional, que cumpla con la obligación que tiene de brindar los educadores necesarios para el municipio de Soacha. A finales de febrero de 2020 y durante 15 días, los docentes buscaron calle a calle a más de 200 estudiantes para completar el aforo faltante que tenía la institución educativa, ya que la Secretaría les empezó a solicitar una serie de exigencias en tiempo récord para poder regresar al colegio. Pero esto no fue impedimento para cumplir con lo solicitado y así lograr, un año después, que se recuperara la institución educativa Casucá junto a su planta de trabajo, demostrando que lo público debe prevalecer. Y la profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, a esta hora socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Saludar a los maestros y maestras de Colombia, a todo el pueblo, que hoy en este año 2021 estamos sumidos en una incertidumbre. Este año 2021 es un año de lucha y de movilización por la intransigencia de este gobierno. Gobierno que tiene en el bolsillo a los entes de control, gobierno que tiene en el bolsillo también a los estamentos judiciales. Imposible creer que el Consejo de Estado, que se demora un año mínimo para dar un fallo en menos de 40 días, haya dado un fallo negativo para los maestros y maestras de Colombia. Ese es un rechazo enérgico que hacemos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Decirle al pueblo colombiano que el gobierno nacional nos está enviando a atentar con la vida de toda la comunidad educativa y por eso desde FECODE les decimos una y otra vez que queremos regresar a nuestras instituciones educativas, pero de una manera segura, de una manera que garantice la vida y la salud de todos y todas. Igualmente ese llamado a respetar los derechos laborales y prestacionales de los maestros y maestras de Colombia. Desde FECODE le exigimos al gobierno nacional que mire esos territorios que hoy se encuentran en conflicto por la inseguridad,
por la violencia y que han estado de espalda a unas políticas sociales que beneficien a todo el pueblo. Un ejemplo del territorio del Pacífico, Buenaventura, que hoy está sumido pues en un caos total por el abandono del gobierno. Maestros y maestras, tengan ustedes un feliz fin de semana, un año 2021 de movilización y de lucha. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de vender su participación en ISA a Ecopetrol con el fin de recibir recursos por 12 billones de pesos para financiar el presupuesto nacional y disminuir el déficit fiscal, lo que queda nuevamente en evidencia su interés por privatizar las empresas del país. Con una participación del 51,4% en ISA, el gobierno colombiano alista la venta de sus acciones de esta compañía que opera líneas de transmisión eléctrica, negocios en carreteras y fibra óptica en América Latina a Ecopetrol. Esta decisión, que según el gobierno se justifica en el hecho de obtener recursos por 12 billones de pesos para financiar el presupuesto nacional y disminuir el déficit fiscal en tiempos de pandemia, resulta ser un negocio redondo y el camino para continuar vendiendo las empresas del Estado, porque con su venta cuadraría la caja de este año y se ahorraría el debate político que causaría el hecho de privatizar una compañía estratégica para el país. El interés del gobierno de vender su participación en ISA es disfrazar una privatización. Para hacer este negocio, es decir, para que Ecopetrol compre la participación de la nación en ISA, no solamente tiene que endeudarse, sino vender más acciones al capital privado. Eso de que las acciones se van a poner en manos de todos los colombianos es un eufemismo para la privatización. La razón de que el gobierno quiera vender de manera rápida su participación en ISA, según Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, es porque este necesita recoger 20 billones de pesos extras al año a partir del 2022, pero no plantea otras opciones que no representen la privatización del capital público o afecten el bolsillo de los colombianos más vulnerables. La venta de ISA hace parte de la política de enajenación de activos del gobierno de Iván Duque. Con esta maniobra se está privatizando dos activos valiosos, a ISA y a Ecopetrol, como quiera que venden una parte, el 8.5% de acciones de Ecopetrol, para comprar a ISA, pero de paso endeudan a Ecopetrol y recaudan recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Es de recordar que el Estado colombiano desde los años 90 ha transferido más de 20 empresas estatales al sector privado, entre ellas Ecopetrol, Bancafé e Isagen, mientras que en otros casos ha cedido participación de su propiedad accionaria con Banco Agrario, la provisora Compañía de Seguros, entre otras, situación que ha puesto en aprietos no solo a los ciudadanos quienes han perdido sus empleos, sino al patrimonio público de la nación. Con la nueva reforma tributaria, el Gobierno Nacional pretende extender el IVA a más productos de la canasta familiar, lograr que el impuesto de renta recaiga sobre más personas y agravar las pensiones. Una propuesta que sin duda incrementa la desigualdad y el empobrecimiento de los ciudadanos. Con el supuesto de poner en orden las finanzas públicas, enderezar el curso de la economía y evitar la pérdida del grado de inversión, el gobierno está cocinando una reforma tributaria que ampliará el IVA a más productos de la canasta familiar, gravará las pensiones de más de 3 salarios mínimos y tumbará beneficios tributarios para conseguir la meta de recaudar entre 15 y 20 billones de pesos extra con su llamada reforma fiscal. Esta medida, que afectará significativamente el bolsillo de millones de colombianos que tendrán que pagar las consecuencias por el mal manejo de los recursos en tiempos de pandemia, se presentará en marzo al Congreso de la República para que entre en vigor en enero de 2022. Que explica que el gobierno esté preparando una nueva reforma tributaria que presentará al Congreso en las próximas semanas y que incluye el aumento del impuesto al consumo o IVA sobre los productos de la canasta básica familiar, lo cual afectará aún más la caída vertiginosa de la calidad de vida que colombianos y colombianas hemos tenido que padecer en medio de la crisis económica agudizada por la pandemia. No es otra cosa que el cumplimiento
de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo en el pago puntual de los tramos de endeudamiento que cada vez son mayores, al punto que ya rozan el 63% del Producto Interno Bruto. La urgente necesidad de recursos que tiene el gobierno no solo para enfrentar el impacto de la pandemia producto del COVID-19, sino para cuadrar parte del déficit fiscal que actualmente tiene el país, ha despejado el panorama para la venta de activos y la reforma tributaria que aumentará la desigualdad y el empobrecimiento ciudadano. Según el gobierno, se requieren ajustes para cubrir hasta 20 billones. Sin embargo, varios expertos destacan que en la historia del país ninguna reforma ha alcanzado dicho monto, por lo que con la venta de ISA a Ecopetrol, las cuentas del gobierno cuadrarían. Sin embargo, distintos sectores sociales, económicos y sindicales del país han manifestado su rechazo a esta propuesta, porque nuevamente serán los colombianos más vulnerables quienes terminen saneando el hueco fiscal que ha traído la pandemia. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. La sentencia del Consejo de Estado en ninguno de sus considerandos aborda la eficacia de las disposiciones constitucionales que garantizan y respaldan la negociación colectiva que regula las relaciones laborales entre los maestros y el Estado. El artículo primero establece, fija el modelo de democracia constitucional de derecho. El artículo segundo, la eficacia de los deberes, derechos y valores consignados en nuestra Carta Magna. No aborda el trabajo en condiciones dignas y justas para los maestros de Colombia, que respaldan los artículos 25, 27 y 68 de la Carta Constitucional. No atiende al principio de la buena fe en el marco de la Constitución. No incluye el bloque de constitucionalidad que incorpora los convenios 151 y 154 de la OIT al ordenamiento jurídico de nuestro país y que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad que blinda el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y en este caso el de los maestros y maestras de Colombia. Por eso la exigencia sigue siendo que el gobierno debe cumplir con los acuerdos firmados, que honre la palabra y, como siempre lo dicen, honren los acuerdos, porque es una responsabilidad, es una obligación del Estado en el marco de la Constitución y en el marco del respeto a los derechos que nos asisten a los trabajadores y trabajadoras en esta negociación colectiva y que hacen parte de ese principio de progresividad y de respeto a cualificar las condiciones de vida de nuestros maestros y maestras de manera digna, como siempre lo hemos defendido. Radicamos el pliego de peticiones, así como lo hacen muchas de nuestras filiales y nuestras centrales, en un momento difícil, pero no somos inferiores al reto. Son procesos que con unidad, con movilización y lucha, garantizan, se materialicen las exigencias que en ellos se plasman. La implementación de los acuerdos como una obligación y responsabilidad del Estado, la dignificación de la profesión docente, la salud como un derecho fundamental y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, garantías de bienestar para nuestros maestros y sus familias y, por supuesto, la escuela de la presencialidad en condiciones bioseguras donde no se amenace la vida. Por eso el llamado es a la unidad, a la fortaleza que hemos tenido los maestros hoy con esa responsabilidad y con esa ética por el momento, pero que de manera efectiva son trascendentales en esa exigencia para que el patrón atienda a las organizaciones sociales, en este caso a nuestras organizaciones gremiales, para que se reconozca la progresividad y la exigencia por mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras, para los maestros y maestros y las comunidades educativas de nuestro país. Antes de despedirnos, la invitación es a seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus mensajes de apoyo a FECODE y al Magisterio, así como denuncias y problemáticas educativas de sus regiones en videos máximo de 40 segundos, los cuales serán valorados para ser emitidos en nuestras emisiones de cada sábado.
No olviden que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y dele like. Antes de irnos, la invitación es a seguir con todas las recomendaciones de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. A ustedes gracias y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.